Miguel, buenas tardes. Hola. Hola, Miguel. Qué alegría escucharte. ¿Cómo andás, Mario? Igualmente una alegría para mí, Miguel. Es un orgullo tenerte en el programa La Brújula y y realmente tenemos una cantidad de cuestiones para preguntarte y escuchar tus opiniones que se fundan en un gran conocimiento, porque quiero decir que el ingeniero Miguel Ponce es el presidente director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Mi primer pregunta tiene que ver con los acuerdos que ha hecho la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y el stand-by y los condicionamientos del mismo, y querría saber tu opinión. Claro, bueno, a mí además de este tema muy técnico que vos acabás de referir, ¿no es cierto?, como es el Centro de Estudios, me toca desde lo que es la política coordinar la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que como vos sabés es la máxima instancia de decisión partidaria. Bien. El mismo día que por los diarios, por los medios, nos enteramos que estábamos optando como país, ¿no es cierto?, el gobierno del PRO estaba optando ir a buscar un stand-by en el Fondo Monetario, logramos reunir de urgencia a la Comisión de Economía y es más, hacerlo bajar esa noche al propio presidente de la Convención, a Jorge Sapia, para discutir, ¿no es cierto?, cuál tenía que ser nuestra posición al respecto, porque nosotros habíamos tenido previamente reuniones con 4 expresidentes del Banco Central, 2 propios, digo, vinculados al radicalismo, como son Alfonso Pratgay y Martín Lustó, y 2 como Martín Redrado y Blecher, con los cuales habíamos estado analizando esto como si fuese una hipótesis o una posibilidad. Y los 4 nos habían dicho que no era necesario, que no se daban las condiciones que obligarían a tener que recurrir al fondo. ¿Y cuáles eran esas condiciones? Acá no estábamos bajo ninguna corrida bancaria, es decir, la gente no estaba yendo a sacar los fondos de los bancos. Claro. No teníamos una situación de pago inminente, o sea, una crisis de endeudamiento que debiera ser resuelta de manera inmediata, ¿no es cierto?, por existir algún tipo de peligro de no poder pagarla. Se trataba simplemente de una corrida cambiaria, vinculada al tipo de cambio y a la fortaleza de nuestra moneda o a la relación de nuestra moneda frente al dólar fundamentalmente. Y bueno, obviamente sacamos esa misma noche, logramos que Sapia firmara un documento y lo hiciera público, donde marcábamos primero nuestra disconformidad con haber tenido que acudir nuevamente al Fondo Monetario Internacional con todo lo que eso implica, inclusive hasta en el imaginario social, pero esencialmente por la pérdida, ¿no es cierto?, de autonomía para la toma de decisiones soberanas en el terreno económico. Pero además adelantábamos los principales efectos inevitables de un stand-by de estas características. Primero, íbamos a tener una fuerte caída del salario real, hecho que ya a esta altura se verifica con creces, porque hemos pasado en términos de Latinoamérica de tener el primer puesto en términos de salarios internacionales, ¿no es cierto?, al 6º o 7º. El segundo era la recesión, la caída inmediata en una recesión que además hablábamos de la envergadura que en este caso iba a producirse. A esta altura, y después lo podemos tocar en especial, ya podemos afirmar que va a ser posiblemente la más traumática recesión que haya padecido Argentina a lo largo de su historia. Y el tercer punto, producto lógicamente de los 2 anteriores, pérdida de poder adquisitivo del salario real y recesión, era la cara más dura que empieza a verse ahora, Mario, que es la de la desocupación. Era obvio que nosotros íbamos a tener una demanda del Fondo Monetario, si entrábamos al stand-by, de reducir el déficit público y dentro de eso reducir lógicamente los pedidos de achicamiento del Estado. Y esto se verificó en el INTI, en el INTA, en ANMAT, en TELAM, el lugar que vos quieras ha tenido situaciones de despido de gente. Luego empezaron básicamente las pymes, ¿no es cierto?,
que con las tasas en las que se encontramos, tasas imposibles de resistir por cualquier actividad productiva, pero por otro lado, por el hecho del enfriamiento del mercado interno, empezaron a caer y a destruirse puestos de trabajo en las pequeñas y medianas empresas, es hecho que hace ruido, pero no tanto como lo que está ocurriendo en la última semana, donde ya empiezan a caer líderes. Vos fíjate la situación de cierre de Acindar en Rosario, adelantando la crisis de la industria automotriz, que abarca entre mano de obra directa y mano de obra indirecta casi 1 millón de trabajadores. El cierre de otro tema que no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con lo industrial, o mejor dicho, es una suerte de industria artesanal que es Pérsico. La caída de la heladería, ¿no es cierto?, líder en Buenos Aires, está en convocatoria. La caída de Metalúrgica Tandil, que es un emblema en el centro de la provincia de Buenos Aires, más o menos por motivaciones similares a la de Acindar, y últimamente Alpargatas ahí en las afueras de Resistencia, ¿no es cierto?, dejando en la calle entre 300 y 500 trabajadores. Esta situación está marcando posiblemente el costado más oscuro que recién empieza y que yo creo que nos va a hacer que vivamos escenas que jamás vivimos en la Argentina. Uno no quiere dramatizar el cuadro de situación, pero lo que no podemos hacer es engañarnos y sobre todo en este caso de tu pregunta, no recordar que nosotros previnimos que este escenario se venía. Bien. Bueno, sí, vos decís no dramatizar, pero proveniendo de un militante de la Unión Cívica Radical, todavía es más grave, hubiera dicho alguien que es un férreo gobierno. La otra pregunta, ¿cómo estás viendo el presupuesto del año 2019, que efectivamente el propio Melconian ha dicho que la Argentina le entregó su política económica al Fondo Monetario Internacional? ¿Es un presupuesto? ¿Cómo va a golpear sobre la economía ese presupuesto? No, vos fíjate, ya se ha hablado, yo diría, me parece desde todos lados se ha hablado mucho acerca de que digamos hay una tradición argentina en los últimos tiempos, una mala tradición, que es terminar dibujando presupuestos que luego no son cumplidos. Si uno tiene que aferrarse a lo que fue el último presupuesto, ¿no es cierto?, con tasas de inflación del 15% y dólar a 21, 22, y tasas de inflación, ¿no es cierto?, también del 15 o del 20, como tenían previsto, obviamente nosotros tenemos que decir que estamos en una situación que no tiene nada que ver con eso. En el caso del presupuesto 2019, que lógicamente se va a votar en el Senado, yo creo casi sin modificaciones, porque es una de los condicionantes que ha planteado el propio Fondo Monetario, yo creo que el hecho de que solamente suba la partida vinculada al pago de la deuda está indicando claramente los tiempos que se vienen. A mí me parece que una política como la planteada del doble cero, ¿no es cierto?, es decir, la de cero emisión y cero déficit fiscal, que en realidad estamos hablando de déficit de cuenta corriente y no de déficit fiscal, pero habría que agregarle un tercer cero, ¿no es cierto?, que es el cero generación de puestos de trabajo, el cero crecimiento. Y esto me parece que es sustantivo cuando uno habla de presupuesto, porque el presupuesto debiera ser la herramienta en la cual nosotros visualizamos qué obras se privilegian, dónde se va a poner el acento. Nos llenamos la boca hablando de la necesidad de la revolución educativa y vamos a tener en términos relativos un achicamiento de las partidas vinculadas a educación. Nos llenamos la boca de la necesidad de la revolución exportadora, hecho entendible, porque si no tenemos superávit comercial no se entiende de dónde van a surgir los únicos dólares genuinos que tienen que aparecer para si realmente queremos hacer el repago de la deuda. Es decir, y no vemos ninguna medida que vaya en la línea de mejorar las condiciones para que nuestras empresas exportadoras, fundamentalmente las pymes, puedan llegar a avanzar y mejorar en su performance y su competitividad. Yo recuerdo, hace muy recientemente me tocó estar justamente por el tema de Unión Europea-Mercosur y por mi trabajo en Europa. En Europa nadie me preguntaba si Cristina iba a seguir, volvía o si iba a seguir Macri, no.
Los tres elementos que me señalaban, y en algunos casos eran preguntas, eran las siguientes. Primero, Argentina en algún momento podrá generar reglas de juego claras a largo plazo y cumplirlas, porque tenemos alguna experiencia de no cumplimiento, particularmente con los europeos, ¿no es cierto? El segundo, que era vinculado a lo que hablábamos recién, este proceso de endeudamiento en el que están embarcados, ¿van a poder afrontarlo o nos están anunciando que van a un futuro e inminente default? Y el tercero es el más grave y el que más nos tiene que doler, Mario, que es una suerte de asombro por la mediocridad de la dirigencia argentina, que ha llevado que un país con capacidad de dar de comer a más de 400 millones de personas, ¿no es cierto?, tengamos un tercio de nuestra gente en la pobreza y la mitad de los chicos en edad escolar con problemas de alimentación. Está claro que en Argentina el hambre es un crimen, y esto no es simplemente un eslogan en el que obviamente todos vamos a coincidir, sino que debiera obligar a la clase dirigente argentina a urgentemente plantearse temas que no se discutan, que pueda haber políticas de Estado. El tema del hambre es uno de ellos. Aquí tiene que llegar la generación, llamale Plan Alimentario Nacional o como te guste, no le pongas, y eso te recuerda otros temas que están vinculados a otros tiempos, llámalo bolsa de alimentación, lo que te guste, pero es imprescindible que rápidamente este tema que es solucionable en la Argentina, deba ser resuelto, a mi juicio, en el marco de un acuerdo político, económico y social, ¿no es cierto?, que hace rato particularmente el duranbardismo, el fundamentalismo duranbardista, se viene resistiendo desde que nosotros lo venimos reclamando. Yo recuerdo que antes de que asumiera Macri, conociendo los números de la elección, ya veníamos planteando la necesidad de un acuerdo político, económico y social entre todas las fuerzas, ¿no es cierto?, democráticas, claro, más la producción y los trabajadores, ¿no es cierto?, y ahora las organizaciones sociales, de cara a encontrar precisamente estas líneas de largo plazo, estas políticas de Estado, que las podamos extraer de la competencia electoral o interpartidaria para hacer una política a largo plazo en el cual se pueda haber un horizonte de esperanza y de crecimiento, porque vos no podés convocar exclusivamente para el achique y el recorte, tenés que plantear un horizonte de crecimiento que en Argentina debiera ser posible si actuamos con responsabilidad, ¿no es cierto? Bien, bien. Bueno, ha sido muy claro, pero de todas formas tengo más preguntas para vos. Adelante. Mira, hay toda una discusión sobre el papel del tipo de cambio, ¿verdad? Sí, señor. Cuando el tipo de cambio se retrasa, lógicamente que fomentamos el turismo en el exterior, fomentamos las importaciones y en la balanza nos queda un déficit enorme y la ausencia de los dólares. Ha habido una corrección que la ha hecho virtualmente el mercado porque no ha habido un plan estricto por parte del Estado. Y eso elevó el tipo de cambio por un momento que se fue, para dar números redondos, de 20 a 40, sí. Ahora ha retrocedido un poco en un marco inflacionario. ¿Este tipo de cambio, Miguel, es competitivo? A ver, primer asunto, hay que señalar muy claramente un error en el que se cae habitualmente cuando se analiza este tema, que es decir, si recuperamos la competitividad cambiaria, automáticamente vamos a exportar más. Olvidándonos, y yo puedo dar ejemplos muy concretos de esto, por ejemplo, haber hablado hace 2 semanas con el embajador argentino en China, Diego Velar, y él decirme, yo conseguí que, además de la carne enfriada y sin hueso, pudiera entrar la carne congelada con hueso más el corderito patagónico que respondía a una o le daba solución a una crisis de una economía regional como es la patagónica, que llevaba más de 10 años. Sin embargo, pese a haber conseguido estas facilidades, no pudimos exportar porque seguimos siendo caros. ¿Y por qué seguimos siendo caros? Pese a la mejora en la competitividad cambiaria. Porque la competitividad cambiaria, el tipo de cambio, que obviamente debe ser alineado esencialmente con los principales socios comerciales, en nuestro caso con Brasil, o sea, el vínculo real dólar versus
peso dólar debe estar en armonía. Pero esa es solamente una de las competitividades. La agenda de la competitividad en la Argentina tiene un punto que es este, pero tiene otro que es el de los costos logísticos. Seguimos teniendo costos logísticos absolutamente yo diría, competitivos. Tiene que haber políticas de tasas de interés que permitan un crédito accesible y no estas tasas que lógicamente atentan contra cualquier actividad productiva. Tiene que haber una reforma impositiva que haga que dejemos de ser los tontos del batallón en la región, teniendo la mayor carga impositiva sobre la producción, el empleo, el mercado interno y la exportación. Entonces, este tipo de cuestiones, al margen de la necesidad de obras de infraestructura, ¿no es cierto?, que te den competitividad, puertos, facilitamiento de lo que hay que hacer y de los tramiteríos que hay que hacer, tanto para importar insumos como para exportar nuestra producción con valor agregado, es una cantidad de elementos, ¿no es cierto?, políticas crediticias del estilo de las que tiene Brasil o cualquiera de los países de nuestra región, este tipo de situaciones. Y además, no podemos tratar a todas las pymes y todas las economías regionales como si fueran lo mismo. No es lo mismo la problemática de la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba que la de mis amigos del Alto Valle de Río Negro y de la fruta, o la de los limoneros en Tucumán, etcétera, etcétera, etcétera. No hay posibilidad de atacar todos estos hechos con una única política. Hay que hacer planes especiales y a medidas que permitan fomentar las exportaciones, que nos den la posibilidad de agregar valor y no solamente de estar confiados en las exportaciones primarias, que son lógicamente las primeras en las que reaccionamos cuando sí se da esa competitividad cambiaria. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. ¿Vos podés decir que parcialmente existen esos planes o estamos en ausencia? No, estamos muy atrasados y lamentablemente tenemos que decirlo con todas las letras. Yo lo conozco a Lalo Sica desde hace más de 20 años y yo sé que si él hubiera estado en la primera etapa, cuando todavía no estábamos bajo el stand-by del Fondo Monetario, seguramente esta agenda de la competitividad hubiera sido puesta en marcha. Se perdieron más de 2 años con Pancho Cabrera, que lógicamente ha generado un retraso en la puesta en marcha de la agenda de la competitividad, que Sica ahora, que está jugando en la cancha del fondo y puede hacer muy poco. Si vos, para variar un punto de tu tasa de interés, tenés que pedirle autorización al Fondo Monetario, y bueno, estás un poco con las manos atadas, ¿no es cierto? Sí, pero, claro. Me parece que se va a intentar recuperar algo del tiempo perdido, pero estamos con condiciones macro, ¿no es cierto?, que son sumamente complicadas. El hecho de estar ignorando si Brasil finalmente va a plantear que retrocedamos en el Mercosur, hecho que yo creo que ya hemos logrado hacer que rebobinara, o como decíamos en el barrio, recular en chancletas, porque logramos que tanto la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, la FIESPI, como la CNI, la Confederación Nacional de la Industria, que sería el equivalente a nuestra Unión Industrial Argentina, le dijeran a Guedes, que va a ser el hombre que maneja la economía, que si realmente el Mercosur no es prioridad y se pretende pasar de la actual unión aduanera a simplemente una zona de libre comercio, y bueno, lo que se va a hacer es estar favoreciendo el trabajo chino y no el trabajo, en el caso de ellos, brasilero, y en el caso más amplio, el trabajo mercosuriano, ¿no? Bien, bueno, ya hemos abusado de tu generosidad, pero vamos a seguir haciéndolo un poquito más. Por favor, escúchame, por favor. El día 30 se reúne el G20, 30 de noviembre y 1 de diciembre, el G20 en Buenos Aires. Vamos a tener la presencia de los principales líderes del mundo y allí se van a encontrar, entre otros, Donald Trump y Xi Jinping. Sí. ¿Qué estás previendo en la evolución de esta guerra comercial que se ha establecido entre estas dos actuales superpotencias? Absolutamente. Primero, yo vengo poniendo siempre entre comillas guerra comercial, porque creo que muy en el fondo hay acuerdo estratégico superior que se, digamos, pergreñó en una reunión que muchos se han olvidado o prefieren no acordarse, que fue la primera reunión entre Xi Jinping y Trump
allá por abril del año pasado, donde por primera vez en una reunión de alto nivel de esta naturaleza no hubo conferencia de prensa superior, al terminar, ¿no es cierto? No, al terminar no hubo una conferencia de prensa, no se dijo qué logros se habían dado. Allí, a mi juicio, lo que ha ocurrido es que China, muy inteligentemente, dándose cuenta que en términos de poder, Estados Unidos va a seguir siendo la primera potencia. Para que tengamos en claro, en el último presupuesto, el rubro defensa, la inversión en defensa de los Estados Unidos supera a la de todos los países del mundo sumados. Los chinos toman nota de esto, y en cambio el planteo de ellos es: vamos a discutir, porque ya estamos en condiciones de converger en los temas tecnológicos y del dominio de la tecnología a nivel mundial. Hoy, mientras Estados Unidos tiene 7, 8 supercomputadoras más que los chinos ya tienen el 5G más veloz que los Estados Unidos, y la comunidad de Internet más grande del mundo utilizando todo el avance tecnológico. Arriba de 780 millones de habitantes hoy están con un 5G, que ojalá nuestro 4G funcionara medianamente como el 5G de ellos. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que han acordado? Y han resuelto protagonizar juntos lo que se denomina la Revolución Industrial 4.0, que consiste en que las cadenas globales de valor, en las cuales obviamente China y Estados Unidos tienen mucho que ver, van a utilizar las 3 herramientas más importantes ahora de manera masiva sobre la producción. Es decir, 1, el Internet de las cosas, 2, el proceso de robotización, y 3, todo lo que es la inteligencia artificial. Es decir, los 3 elementos que conforman hoy la Revolución Industrial 4.0 acuerdan los Estados Unidos y China volcarlos a sus cadenas globales de valor. En esto engancha algo que me tocó estar presente cuando se lanzó, que fue la famosa Ruta de la Seda, donde China se pone de acuerdo en producir el desarrollo no solo tecnológico, sino industrial de más de 100 países, ¿no es cierto?, que precisamente tienen que ver con el área de influencia. Estados Unidos, ¿por qué le conviene? Le conviene porque China ejerce un rol de gendarme en términos de paz en la región, y esto es lo que posibilitó que Corea del Norte acepte en su momento no solo el diálogo con Estados Unidos, sino llegar a un grado de negociación cuando todos pensaban que esto iba a desmadre. Quien pone las reglas de juego allí es China, que por supuesto vos sabés es el principal sostén y socio comercial de Corea. Corea no podría existir si económicamente China cortara sus actuales planes de inversión y de compra, ¿no es cierto? Particularmente de algunas materias primas importantes de Corea. Sí, sí. Bueno, escúchame, y esta es la última que te hago y, por favor, y te agradezco muchísimo. Evidentemente China, con su desarrollo impetuoso de los últimos 40 años, se ha transformado en una máquina de deglutir, por decirlo de alguna manera, materia prima y alimentos en particular. Ahora, eso a nosotros nos genera, por un lado, una posibilidad, pero por otro lado, un riesgo. Sin duda. Que es transformarnos en un pobre proveedor de materias primas y de alimentos sin elaborar. Es lo que no hay que aceptar. ¿Cómo ves nuestras posibilidades en torno a eso y qué es lo que deberíamos hacer conforme tu visión? Bueno, está claro que cuando yo estoy hablando de la necesidad de un acuerdo político, económico y social para elaborar políticas a largo plazo, políticas de Estado, una de ellas es obviamente el tipo de inserción internacional que queremos conseguir y por el que queremos abogar. Obviamente, nosotros no podemos ser los exportadores de materia prima sin valor agregado a los chinos. Creo que ese sería un triste papel, un triste rol cuando estamos en condiciones. Tenemos hasta una multinacional importante de la alimentación como es Arcor, instalada en China, pero además nosotros podemos, en lugar de enviar la carne congelada y las reses congeladas y los cortes congelados, enviar directamente diríamos,
la bandejita de producto terminado que se coloque directamente en el supermercado chino. Es decir, creo que cuando estamos hablando de una forma de inserción al mundo de manera inteligente, precisamente estamos hablando de esto. Creo que estamos en condiciones, si vamos grupalmente como Mercosur, de negociar esta situación. ¿Por qué? Porque ya para Brasil, el principal socio comercial es China. El problema es que con alguna de las urgencias que tenemos, hay amigos que son capaces de negociar mal, porque claro, nos acaba de dar China lo que nos faltaba en términos de financiamiento internacional para llegar tranquilo hasta las elecciones del año que viene. Acaba de firmarse un swap por más de 9.000 millones, ¿no es cierto?, de dólares en yuanes, llamémosle, que permite que todas las necesidades de financiamiento entre lo del stand-by del fondo y este aporte chino ya estén cubiertas. Entonces, como además hemos desmantelado el área de relaciones internacionales y de negociaciones económicas internacionales de la Cancillería, mi temor es que ya no tengamos el expertise adecuado para precisamente negociar con una Cancillería como la China, que tiene, yo diría, mucho más expertise y más continuidad para firmar acuerdos del tipo de los que pueden llegar a firmarse y de los que necesitamos, sin duda, que sea muy leída la letra chica. Vos fíjate lo que ocurrió la última vez. De 16 acuerdos que se firmaron en el viaje presidencial a China, todos estaban atados ¿a qué? A lo que los chinos querían. No se llevaba adelante ningún acuerdo si no se cumplían todos. Y todos implicaban hacer las represas del sur, las que antes se llamaban Zepernik y Kirchner, que luego se les cambió el nombre. Si esto no se hacía, no se realizaba ninguno de los otros acuerdos. Y uno de los acuerdos más importantes que se lograron destrabar, luego de que Argentina logró de que las represas fueran redimensionadas a la baja, ¿no es cierto?, o sea, con menos necesidad de turbinas, ha sido lo que ha conseguido Gerardo Morales en el norte. Gerardo Morales en el norte logra que los chinos instalen posiblemente el mayor parque de generación de energía a través de la energía solar, por un lado. Por otro lado, se están encargando del tema litios, incluida la fábrica, ¿no es cierto?, de baterías allí, no para llevarse el litio en bruto, sino llevarlo ya a través de baterías. Y por otro lado, para que tengas idea de lo insólito de lo que ha generado en términos mano de obra, la Universidad Nacional de Jujuy, de la cual Gerardo Morales es egresado y es el primer gobernador egresado de esa universidad, ha inaugurado un centro de lenguas orientales y se anotaron 500 estudiantes para estudiar chino. Entonces, ¿qué hizo Gerardo? Consiguió, fíjate el interés que tendrán los chinos, a través de la embajada china, que le pongan gratuitamente todos los profesores para instalarse en China, en Jujuy, para enseñar chino. Es increíble. Estas son las cosas que a veces uno no comprende, de cómo las relaciones internacionales, o tomar una determinada posición, o ser inteligente en una manera de negociar, puede luego verse reflejado en cuestiones de la vida cotidiana como esta que estamos relatando, ¿no? Bien, perfecto, Miguel. Bueno, vamos a seguirla quizás en otro momento. Por hoy nos has dado realmente una enorme cantidad de información, de opiniones absolutamente calificadas, así que desde ya mi agradecimiento y hasta siempre. Nos estamos viendo pronto. Desde ya que sí, Mario, para mí es un honor estar en un programa que tan profesionalmente y con tanta coincidencia política estás dirigiendo, y le deseo lo mejor de la suerte y, por supuesto, siempre a disposición. Chao. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Hasta pronto. Hemos hablado